Amigos de caracoltv.com, bienvenidos a esta nueva transmisión, a este Facebook Live a esta hora de la noche. Seguramente todos están ya en sus casitas, muy juiciosos, envidiándolos mucho porque ya están debajo de las cobijitas. Así que ustedes a disfrutar de esta transmisión en vivo e en directo para hablar de temas paranormales, de estos fenómenos que a la cotidianidad a todos nos atañen y pues seguramente no son indiferentes para los que nos están viendo en este momento. Tenemos un súper invitado, se trata nada más y nada menos que del reconocidísimo Monseñor Andrés Tirado, quien estará compartiendo con nosotros toda su experiencia alrededor de todos estos fenómenos paranormales. Sin más preámbulos, Monseñor, bienvenidísimo a nuestro Facebook Live de Caracol TV. Un saludo muy especial, muy buenas noches para todos y que el Señor los bendiga. Monseñor, tú tienes una trayectoria bastante importante en todos estos temas de exorcismo, de fenómenos paranormales. Me gustaría que antes de entrar en materia nos contaras un poco acerca de esto. Sí, afortunadamente a través de muchos años de investigación de viajes me he especializado en lo que son los fenómenos paranormales y lo que es los exorcismos. Yo soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, Monseñor Andrés Tirado, me conocen más, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, y desde hace muchos años me dedico a este ministerio de la liberación y el exorcismo y de paso pues lo que es un mundo vasto, muy profundo sobre los fenómenos paranormales. Monseñor, ¿por qué la gente le teme tanto a estos fenómenos paranormales? ¿Por qué cada vez que le hablan de exorcismo siempre causa tanto temor este tema, digamos, entre la gente? Desde los tiempos más antiguos, más remotos de la humanidad, el ser humano es muy curioso, muy místico y siempre tiene una parte interior donde estos temas son de tabú, son temas donde les da miedo, donde les da curiosidad a algunos, donde hay otros que son escépticos, no creen, pero siempre hay algo dentro de la mente, de la psiquis del ser humano que hace que tenga miedo a estos temas, como que sí me atrevo, no me atrevo, sí quiero saber, no quiero saber, o mejor no me meto con estos temas porque me puede suceder algo. Entonces, estos temas a veces son tan complicados y tan difíciles a veces de tomar, que se ha vuelto como un reto, digámoslo así, como una proyección no muy fácil de entender, pero pues que son también de la naturaleza y son cosas que suceden cotidianamente, así el ser humano se haya desarrollado en la parte científica, en la parte cultural, se haya desarrollado en muchas áreas, pero hay muchas cosas que todavía son desconocidas, cosas que todo lo que el ser humano no conozca le da miedo e inseguridad. Yo en particular, digamos, en mi experiencia personal he tenido mucha relación desde muy niño, digamos, a estos temas de exorcismo. Desafortunadamente tuve una tía que falleció, desafortunadamente porque un espíritu la poseyó e hizo de ella lo que quiso hasta que se la llevó. Porque hay personas, padre, que le suceden este tipo de cosas. Es triste ver estas realidades hasta que no te tocan, hasta que no están cerca de tu hogar o no se viven personalmente, no se puede entender la magnitud de estas cosas. Y son cosas que a veces nos cuestionan, nos hacen dudar, nos hacen cuestionarnos, nos hacen sufrir de vivir estas realidades y a veces preguntamos el por qué, el para qué, cómo, por qué y a veces no hay respuestas. Entonces, para eso hemos estudiado, para eso hemos profundizado, para eso hemos querido investigar muchas cosas, que hay respuestas para algunas cosas y para otras no. Hay muchas razones de por qué, digámoslo, hay una posesión, de por qué hay fenómenos paranormales, por qué hay una infestación. Este caso que me narras de este familiar tuyo que murió a causa se presume que fue a causa de un espíritu, de una entidad. Son circunstancias que para algunos creen, otros no creen y otros hasta que no viven estas realidades no pueden entender o comprender la complejidad de estos casos. Monseñor, ¿a ti te da miedo enfrentarte a estas entidades que a veces, digamos, no son tangibles, pero son intangibles? La parte humana, la parte sensible, siempre vamos a tener miedo a lo que pueda suceder.
Y ya uno que tiene una experiencia, que ha visto tantas cosas, tantos fenómenos, tantas realidades, siempre da el miedo, siempre da inseguridad, pero por eso tenemos que mantenernos en la fe, en la seguridad que hay un Dios poderoso, que Él es el que hace la obra, uno es un simple instrumento de Él, que nos va a fortalecer y nos da fuerza. Cada vez que uno va a hacer un exorcismo, va a ir a una casa que está poseída, va a atender a una persona, va a ayudar a alguna familia, siempre el enemigo se manifiesta y se manifiestan cosas paranormales muy fuertes. A nosotros, los que somos exorcistas, nos dedicamos al ministerio de liberación y exorcismo, nos atacan física y espiritualmente, entonces no es un ministerio fácil, por eso hay muchos sacerdotes que no les interesa, no creen o les tiene miedo a enchicharronarse, como yo llamo, a estos casos donde uno puede, he conocido casos de sacerdotes que por estar haciendo liberaciones han salido lastimados en muchas áreas, entonces siempre no deja de perder ese miedo que hay. Es como el que del circo iba a hacer sus piruetas y va a saltar y sabe que no hay una malla, si se cae se friega. Entonces siempre es como esa adrenalina, ese miedo que hay, pero el fortalecimiento espiritual interior que uno, el que se dedica a este ministerio, debe tener, lo fortalece y pasa algo muy curioso, algo muy especial. Cuando uno se va a enfrentar a estas fuerzas, el Espíritu Santo lo toma a uno y uno cambia como ese chip, cambia como esa personalidad, uno coge una fuerza en la cual uno no duda ni tiene miedo en el momento. Puede ser la adrenalina que se siente en ese instante y uno dice, no, yo voy con la fuerza de Dios y voy a hacer su voluntad y voy respaldado del duro, como se dice, y entonces no me va a pasar nada. Pero claro, uno siente miedo, uno siente angustia, ansiedad, nervios. Muy bien, por acá ya me están llegando mensajes. Recuerden que ustedes pueden participar en nuestra transmisión en vivo e en directo, porque en este momento estamos en vivo e en directo. Son las 9 de la noche, 20 minutos, y ustedes pueden preguntarle a Monseñor todas las inquietudes que ustedes tengan. Pero antes de arrancar, yo quisiera preguntarle también a Monseñor, ¿recuerdas cuántos exorcismos has enfrentado desde que estás en este camino? Hace ya años, después del número 2000, ya no enumero, digámoslo así. Semanalmente hacía 3, 4, 5, 2 diarios, 3 diarios. Entonces, ya después de darle una enumeración o llevar un caso, ya uno pierde ya uno dice, no vale la pena enumerarlos ni llevar una cuenta, porque pues cada exorcismo, cada caso es diferente, son muy complicados de unos y otros son más fáciles, pero entonces uno busca es de que cada caso que llegue meterle la intensidad más fuerte para poderlo solucionar con la ayuda de Dios. ¿Cómo enfrentar un exorcismo? ¿Cómo enfrentar una entidad del mal? ¿Cómo permitir que esa entidad no le haga daño a uno? Ese es un proceso muy estricto, hay unas reglas muy fundamentales en la cual debe haber oración, debe haber encuentro personal con Dios, el sitio donde se va a hacer hay que prepararlo, eso no se puede hacer en cualquier sitio. A la persona hay que hacerle todo un proceso psicológico, espiritual, de diferentes áreas, y a la familia para prepararlo, y uno se tiene que preparar muy bien, porque uno puede ser poseído en ese momento o puede recibir ese trabajo de brujería que uno está rompiendo, uno puede recoger eso y afectarlo a uno y a la familia, como muchos casos me han llegado de pastores, de sacerdotes, de obispos que vienen buscando una ayuda, porque muchas veces este ministerio se desarrolla espontáneamente. Entonces usted fue a una casa o alguien llegó, le pidió una bendición y se manifestó el Chucky, como yo le digo. Monseñor, a mí me contaron que tienes la gran habilidad de sentir la presencia cuando llegas a algún lugar, alguna presencia maligna, algún espíritu. ¿Es cierto esa información que me dieron? Lo que pasa es que a través de los años Dios va desarrollando dones y sensibilidades, y Dios le muestra a uno muchas cosas, y a través de la experiencia hay 3 pilares del exorcista. Primero es el don de Dios de dominar estas entidades, discernir estas entidades, manejar estas entidades. Sin ese don grave,
Segundo es el estudio de uno mismo, el estudio de Dios y el estudio del enemigo. Uno tiene que saber a qué se enfrenta. Y tercero, la experiencia. La experiencia es lo más fundamental. Bueno, estos tres pilares son fundamentales, pero la experiencia te da como una noción de cuando tú llegas a un sitio y o ya hablas con una persona y tienes unas preguntas claves que haces, ya te revela todo lo que está sucediendo y la metodología, el tratamiento, el diagnóstico para trabajar en esa área. Ok, Monseñor, dicen aquí, estamos en el quinto piso del canal Caracol de la etapa 4, dicen que aquí asustan. ¿Tú sientes en este momento alguna presencia en este piso? En ese lugar sí se han sentido presencias, pero en todos los lugares donde uno vaya, iglesias, cementerios, hospitales, parques, estamos en un mundo que interactuamos con otras energías, otros espíritus. Gracias a Dios, no, bueno, hay personas que son más sensibles que otras y sienten más que otras. Vivimos rodeados, en un cuarto pueden haber 100, 200, 500 entidades diferentes. Obviamente que donde hay sitios, donde hay entidades más bajas, dañinas, nefastas, se siente, se viven ciertas experiencias, digámoslo así, fuertes. Pero en todos los lugares donde uno vaya, donde usted se sube en un bus, donde usted camina, donde usted duerme, gracias a Dios esa percepción de esas realidades no es tan fuerte. Hay gente que tiene un poquito más desarrollado ese sentido. Y siempre en todo lugar, y convivimos con una realidad de San Pablo decía, ustedes no están luchando ni contra carne ni huesos, sino contra dominaciones, potestades, espíritus. Y en este mundo, cuando uno entra a conocerlo, se da cuenta que muchas cosas que suceden en la realidad vienen desde el otro lado del mundo, digámoslo así, desde la otra dimensión, desde otra realidad. Nosotros convivimos con muchas entidades, muchos espíritus, que a veces como gracias a Dios, porque sería muy feo uno estar haciendo sus cosas cotidianas y estar viendo a un espíritu, un fantasma, un Chucky para todo lado. Entonces, pero sí hay realidades donde hay espíritus que acumulan mucha energía negativa y se manifiestan y les gusta. Hay espíritus que se llaman burlones o de miedo o errantes que les gusta estar en un sitio en el otro y fastidiar a la humanidad, a los que estén por ahí dando papaya, como decimos, que estén por ahí solitos y se les aparecen y les tocan la cabeza, mueven objetos, hacen que sientan pánico, terror, frío, escalofríos, porque a ellos les gusta manifestarse y dar terror. Porque al dar terror se mueve la adrenalina en que estamos nosotros y eso genera una energía electromagnética que ellos absorben, genera en ellos una satisfacción, una fuerza físico-espiritual, llamémoslo así, esa energía y ese miedo. Entonces cada vez que usted sienta miedo, por eso en la noche cuando vemos películas de terror, nuestros sentidos se desarrollan más y un ruidito, no, es que nos van a asustar. Abren la puerta, no, es que alguien se metió. Entonces nosotros también le damos psíquicamente, espiritualmente, posibilidad y fuerza a esas entidades que se manifiesten. Obviamente hay espíritus que no quieren irse de un lugar o están castigados en ese lugar o quieren permanecer en ese lugar por alguna circunstancia y ya se vuelven algo cotidiano y se manifiestan más que otras entidades de paso que están por ahí. Pensando en la época en la que estamos, Monseñor, estamos a puertas de celebrar el Halloween, ¿no? Esta celebración mundial donde pues además se dice que es una fecha donde las entidades del mal aprovechan para hacer de las suyas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que el 31 de octubre hay una energía bastante densa de la que hay que cuidarse? Es una realidad de que esta fecha la utilizan varias sectas satánicas y grupos de brujos para hacer varias ceremonias y para hacer varias cosas macabras. Pensémoslo hagamos un análisis sociológico, antropológico, que es la fiesta, la celebración de las brujas, de los brujos y del mal y de la fuerza de la oscuridad. Viene desde una tradición antigua, europea, celta, pero que a los niños se les genera como el Día de los Niños, se disfrazan, bueno, eso es una historia larga. El hecho es que de todas maneras, el que lo haga sanamente y que va a una fiesta y que el niño sale a pedir dulces, en su mente no hay ninguna maldad.
pero sí hay personas que se dedican, y es una de las fechas en el año, porque hay varias, donde se reúnen a hacer sacrificios, pactos, se reúnen a hacer trabajos de brujería, donde se desaparecen niños, y eso es una realidad que no solo es en los medios de comunicación, sino investigaciones policiales y demás en muchos países, porque esto no solo ocurre en Colombia, que creemos que somos un país subdesarrollado, tercermundista, como muchos piensan en Europa o en Estados Unidos, pero en Europa y en Estados Unidos y en otros continentes hacen lo mismo. Entonces, si vemos, hay una gran cantidad de personas que se reúnen y sí creen que ese día no es un día de fiesta, de recochar, de salir, de tomarse algo, de comerse un dulce, de que el niño se disfrace. No, lo ven como una fecha especial, astrológicamente, y un día para poder hacer sus fechorías. Entonces hay que estar muy pendiente a los niños, hay que cuidarlos mucho, no solo el 31, todos los días, todos los años, porque la maldad del mundo siempre ha estado muy arraigada, y sobre todo los niños, pero en este día aprovechan mucho el desorden para hacer sus andanzas. Muy bien, padre, creo que hemos hecho un contexto por lo menos general de lo que puede ser este tema de fenómenos paranormales, y yo quiero que aprovechemos, no sé, padre, creo que ahora tuviste la fortuna de ver la serie web que el canal Caracol va a estrenar, que se llama Las 13, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de ver algunos capítulos, padre? Sí, sí, es interesante, son cortos, pero que tienen su mensaje y son divertidos. Muy bien, recuerden que ustedes pueden ver esta serie exclusiva de caracoltv.com en nuestro portal oficial del canal Caracol, www.caracoltv.com. Y a raíz de esta serie que estamos estrenando, que se llama Las 13 y que ustedes ya pueden disfrutar, es que hemos invitado muy amablemente a Monseñor, que ha aceptado esta invitación para que hablemos a propósito del lanzamiento de esta serie, de estos temas que además le interesan a todo mundo, ¿no? Sí, es desde la China hasta Oceanía, desde Europa hasta Tierra del Fuego en Argentina, todo ser humano y desde todas las culturas, todo lo que es místico, sagrado, espiritual, paranormal, que tenga algo de misterio, le llama la atención, y es algo interesante, es algo bueno para analizar. Y esta serie, estos 13 capítulos, pues narra varias historias que dejan pues también su moraleja y dejan entrever ciertas cosas paranormales, que es importante no cerrarnos a estas posibilidades y mirar cómo nos puede dar una enseñanza, una moraleja. Muy bien, me cuentan por acá que ya tenemos 1.600 conectados. Es increíble que nos acompañen a esta hora de la noche tantas personas, y les agradecemos a todos los que están en este momento viéndonos. Y esto es un indicio, Monseñor, de que esto es un tema que realmente le interesa a muchísima gente, y más que interesarle, seguramente muchos se han visto de algún modo con alguna relación, con algún elemento paranormal, algún fenómeno, o en el llegado caso en algún exorcismo, ¿no? Sí, digamos lo que los fenómenos paranormales no son ajenos a nuestra cultura colombiana. Históricamente, socialmente, nosotros tenemos unas tradiciones, tenemos una cultura donde estos temas siempre son parte, y siempre nosotros vamos a tener un allegado, un familiar, un vecino, un amigo que le haya contado: mire, a mí me asustaron. Yo fui a tal lado y se me apareció el coco. Yo fui al tal otro y me apareció la llorona. No, mire que es que a mi papá la moza no sé qué le hizo tal cosa. Mire que mi hijo es que sí, se pusieron a jugar la tabla ouija. Yo le dije: mi hijo no se junte con esa gente. No le conviene. La tabla ouija es verídica. Sí, Monseñor. sí, no, yo tengo yo tengo una oficina. Bueno, yo tengo una escuela donde formamos en sanación, liberación, progreso en muchas áreas, cursos virtuales y presenciales. Es la única escuela en Colombia de fenómenos paranormales y de exorcismo y liberación. ¿Cómo se llama, padre? Escuela en alta espiritualidad se llama. Y el que está interesado. En internet la pueden conseguir, Congregación Sacerdotal Internacional, Monseñor Andrés Tirado. Ahí están las páginas, están los web, están los Face, Twitter, bueno. Muy bien. Y tengo una oficina donde atiendo todos los días a la gente, porque hay mucha gente muy necesitada desde hace muchos años, y hay gente que sabe
que yo me dedico a atender a la gente en muchas áreas. Tengo varias misiones en varios países y pues viajo con frecuencia, pero hay mucha problemática, sobre todo en los colegios, y me gusta darle charlas y conferencias a los estudiantes y a los profesores y a los rectores y a los padres de familia, porque es que a veces creen que esto es un juego, creen que esto es un pasatiempo, creen que es la aventura, la adrenalina, el juego, el que va a suceder, no va a suceder. Ah, usted es un gallina porque no juega con nosotros. Ah, quítese del grupo porque usted no va a estar. Entonces una carga social y en el grupo de los estudiantes muy fuerte. Primaria, bachillerato y universidad, ya en universidad se vuelven grupos más densos, donde ya son muchachos que dicen, bueno, hoy nos vamos a encerrar toda la noche a tomar y a jugar con la tabla Ouija a ver qué sucede. Y muchas veces tienen problemas psicológicos, sufren desdoblamientos mentales en esos juegos y también posesiones, también infestaciones de espíritus que se los llevan a las casas. A veces no pasa nada, a veces sí pasa algo en el momento, se mueve algo, se suena algo, sienten miedo, se siente una entidad, pero muchas veces se los llevan a las casas y después de años se manifiestan y las consecuencias son terribles porque afecta todo el núcleo familiar. Entonces van, acuden y uno llega a la conclusión, no hermano, usted se puso a jugar con Cupido, la tabla Ouija, el vaso, las tijeras, Charlie, Joselito, como lo quieran llamar, porque eso hay versiones las que quiera, pero uno ve que en realidad grandes males a través de esos elementos que uno pensaría que son inofensivos y que son juegos de niños. Muy bien, Monseñor, me han llegado varias preguntas, pero también quisiera que viéramos algunos adelantos de esos capítulos que tenemos ya en exclusiva para caracoltv.com. Vamos a responder prontica y vamos a mirar capítulos. ¿Te parece? Por aquí hay una pregunta que dice, un deck. Es más común de lo que se imagina. El demonio busca atacar especialmente a quien es incrédulo. ¿Qué tan cierto es? Le pregunta aquí este usuario. Dios en todo tiene un propósito y Dios a veces permite que ciertas fuerzas y ciertas entidades se manifiesten en el mundo y a los seres humanos. A veces permite que a los incrédulos les sucedan cosas para precisamente generen una fe, pero también hay gente que es de mucha fe y el enemigo los ataca. No hablemos solo de un demonio como uno, son muchos, son legiones, Jesús lo decía, en la Sagrada Escritura aparece donde Jesús habla de que son legiones. La legión romana eran 5.000, 6.000 hombres, entonces ya se pueden imaginar que no es solo uno como lo tenemos organizado en nuestra mente, esa visión teológica medieval, donde es con calos, cachos, cola y tiene un tridente chuzando el rabo de todo el mundo, sino es una fuerza del mal que se manifiesta y no es solo uno, son muchos y sí interactúan y sí se manifiestan y hacen daño. Obviamente tenemos que creer que Dios es poderoso. Esto no es que usted salga y porque anda por la calle o porque miró mal o compró algo o caminó, se le metió un espíritu, una entidad. No, hay unos pasos y unas consecuencias de por qué se da. Pero Dios está con nosotros, nos protege. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se vuelve tabú, es muy complicado decirle al amigo mío, oiga chino, venga para acá. Es que a mí ayer se me presentó el diablo. Entonces el amigo se la va a montar. Dice, ¿cuál diablo? No sé qué. Eso fue su novia que vino a molestarlo. Sí, porque nosotros tenemos una cultura que es muy tabú, muy ensimismada. Entonces uno no tiene miedo a decir, mire, es que a mí me pasó. Entonces hay muchas familias que han vivido tragedias y cosas muy terribles, las guardan y prefieren seguir adelante y decir, aquí no ha pasado nada. Totalmente cierto. Monseñor, yo quisiera entonces que empezáramos a ver fragmenticos de esta historia de los 13. Nuestro compañero Cristian está listísimo y quisiera que viéramos la primera historia que es el muro. Ah, muy bien, el muro. Súper. Veamos un fragmentico y ya volvemos para que hablemos acerca de estos fenómenos paranormales.
¡Cállese! Muy bien. Aquí vemos la historia de alguien que escucha voces, monseñor. ¿Es muy común eso? Bueno, si le preguntamos a un psiquiatra, va a decir que es esquizofrénico, bipolar o tiene algún problema mental. Pero en esto, en lo espiritual, aparte de otras señales que muestran que hay una vejación, una posesión, una infestación, un contacto con entes espirituales, una de las primeras señales de varias para hacer un conjunto y un diagnóstico es que sí, hay visiones y hay voces que perturban todo el tiempo. Hay casos donde el margen, digamos, de la psiquiatría y de la posesión parecieran iguales, como el decir mate a tal persona, mátese, suicídese, la vida no vale nada, escuchar voces constantemente que lo llaman. Entonces hay que estudiar muy bien el caso, pero sí se podría decir, tipificar que el oír voces puede ser una de las señales de que hay algo espiritual que está sucediendo y que hay que ponerle cuidado, porque a veces dejamos, no, eso no pasa nada, eso no sucede nada, y nos siguen y nos siguen y nos siguen hasta que el problema es grandísimo, es una bola de nieve que después ya no hay cómo pararla y vienen los problemas. Muy bien, respondamos preguntita y vamos con el siguiente video. Ashley Navas dice, ¿quién está más expuesto a sufrir algún tipo de posesión o fenómeno paranormal? Las personas que desafíen al demonio, las personas que hagan pactos satánicos, las personas que busquen de brujos o hagan brujería, las personas que débil espiritualmente estén en un sitio, por ejemplo en una casa donde hay una manifestación, una vejación de un espíritu que esté ahí y la persona es débil espiritualmente, entonces ese espíritu, esa entidad empieza a tomar esa energía y a tomar lo que está alrededor, a consumir hasta que llega un momento que se abre esa puerta y entra donde está la persona. No todo el mundo es presa de la posesión ni la vejación, pero sí podríamos decir que todo el mundo podría llegar en cierto grado a tener un problema de brujería o a tener un problema de posesión o un problema, como lo hablábamos de la tabla Ouija, en la cual usted abre una puerta, invoca a una entidad que usted cree que es su abuelito, pero a la hora de la verdad no es su abuelito, sino es un Chucky, un demonio que se le quiere posesionar, pero que a usted le está diciendo cosas y usted le está dando la puerta, usted le abre la puerta a ese espíritu. Muy bien. Recuerden que pueden seguir enviándonos sus preguntas. Aquí Monseñor está dispuesto a responder cada una de ellas. Está avanzando el tiempo. Realmente se nos va este tema muchísimo, muy rápido, pero bueno, vamos a tratar de darle desarrollo a todas las temáticas que tenemos aquí. Vamos a ver el siguiente video que es bien interesante, es el estigma, pues ya hemos visto hasta películas acerca de este tema, así que veamos este fragmento de la serie web y ya Monseñor nos va a explicar de qué se trata esto. ¿Qué es eso? ¿De qué te untaste? Lo entregó para que fuese crucificado. ¡Mamá! Crucifixión. ¿Qué pasó? No sé. Yo estaba aquí. No. Pero al entrar al sepulcro, al lugar donde moraba su cuerpo, no estaba Jesús. ¿Qué está haciendo? Todos quedaron sorprendidos. El hombre que estaba allí les dijo, no teman, el Señor ha resucitado. Bueno, Monseñor, los estigmas, ¿qué tan ciertos son? ¿A cualquier persona le puede suceder? Hablemos un poco acerca de esto. Bueno, hay enfermedades que son muy similares a los estigmas, o sudar sangre o llorar sangre, pero en realidad sí, los estigmas es una realidad. Yo he estado compartiendo con varios estigmatizados, aquí en Colombia hay, en el mundo hay varios, donde Dios, Jesús, permite que se vivan, digamos, comparta, esa es la palabra, comparta su sufrimiento, comparta los mismos estigmas o las marcas, estigma viene de marca, que Jesús vivió. Algunas son internas, otras externas, unas se manifiestan de una forma, otras de otra.
Es todo un proceso investigativo científico para saber si una persona es estigmatizada o no lo es. Por eso la iglesia tiene sus procesos y tiene toda una investigación y es muy complicado, digámoslo así. Pero en realidad, en sí, esa película Estigma, que es muy famosa, fue basada en hechos reales. Obviamente que en la película pues le cambian muchas cosas y le ponen cuestiones también fantasiosas, pero sí existen y en parte los estigmas son una realidad espiritual en la cual se manifiesta el sufrimiento de Jesucristo. Y ese es un premio para el que lo recibe, pero también es una carga de dolor, de sufrimiento, su vida les cambia totalmente. Y el vivir los estigmas en sí, la pasión de Jesús, porque ellos vuelven a revivir, digamos, sobre todo en Semana Santa, todo lo que Jesús vivió es muy azaroso, eso es muy impresionante. ¿Has conocido? Sí, yo he conocido varios. ¿Y has visto las marcas? He visto y cómo se abren y cómo sangra y vuelven y se cierran. Y de todas las heridas que sufrió nuestro Señor Jesús, ¿cuál es la que más te ha impresionado que hayas podido ver? La del costado, no todos los estigmas tienen la del costado, pero la del costado cuando se abre se ve como la carne viva adentro, entonces es impresionante. Y eso se ataca científicamente, o sea, cuando alguien tiene, Claro. digamos, estas heridas, ¿debe ir al médico para que se las sanen? Es además? muy difícil que una persona las tenga, eso podríamos decir una en 10, 15 millones de personas, pero cuando lo tiene claro, lo primero que hace la familia y la iglesia, y no solo la iglesia, sino la comunidad científica, es hacerle cualquier cantidad de pruebas para saber si no es algo mental, algo fisiológico, alguna bacteria o alguna infección, y mirar cómo se desarrolla y en qué forma. Hay toda una metodología en eso y en eso ya tienen una estructura tan bien definida que saben cuándo es y cuándo no es. Y estas personas por lo general las aíslan en conventos, en ermitas, en sitios especiales, porque son personas que tienen que llevar un régimen de vida y de espiritualidad muy diferente al que vivimos nosotros. Entonces también es complicado porque usted tiene, digamos, una vida espiritual o una vida activa normal como cualquier persona y un momento a otro recibe esa bendición, pero que esa bendición también es una cruz muy fuerte de dolor, de sufrimiento y que tiene una cantidad de cosas muy fuertes. A los estigmatizados el demonio los persigue mucho, los molesta mucho físicamente, porque ellos son, digamos, como un espejo vivo de que Jesús sí estuvo y existió y está y estará con nosotros. ¿El primer estigmatizado sí fue San Francisco de Asís, Monseñor? Famoso sí. Hay muchos otros que en tiempos anteriores se habla de que tuvieron estigmas. Lo que pasa es que para probar realmente que son estigmas se necesitan muchas cosas. Entonces la iglesia duró varios siglos para poder, y son casos muy concretos y muy únicos, digámoslo así. No es un caso genérico donde usted dice, no, es que a todos les dio gripa y ya el otro día se les fue. Son casos muy complejos, son casos muy de estudio, pero sí, claro, uno de los más famosos es San Francisco de Asís desde lo antiguo, donde tanto poder tuvo este santo. Este es un santo que revolucionó la cultura en ese tiempo, la educación, a través de todo lo que él hacía, porque él fue un revolucionario cultural y religioso en ese tiempo, enfrentándose a su familia y al Estado en ese instante, transformó mucho de la cultura europea, que después tendría una gran importancia en todo el continente europeo, que llegaría a influenciarnos a nosotros. Él hizo un cambio cultural, económico, social de la cultura y tenía tanto poder y tanta fama que mucha gente lo seguía y obviamente los estigmas se manifestaban y la gente lo veía. Cientos de personas que lo tenían ya por santo, por venerable, por especial, sabían que a él le sucedían esas cosas. Entonces es muy difícil de tapar y de ocultar. Muy bien. Otra pregunta antes de seguir con nuestro próximo video. Eudec Gutiérrez Mendoza dice, ¿cómo atacar una infestación? ¿Cómo se identifica y qué se debe hacer? Bueno, esto ya es un tema mucho más específico. Una infestación es cuando se infecta, por eso viene infestación, cuando se corrompe, cuando quiere dañar, pudrir.
una entidad, un espíritu a un sector. Puede ser una casa, puede ser animales, puede ser una familia. Hablemoslo de las casas, que esto es muy cotidiano, más de lo que nosotros pensamos. A veces encontramos moscas en la casa y uno dice, pero ¿por qué? Plagas de piojos, pulgas, garrapatas, cucarachas, gusanos, suciedad. Usted va y limpia 10 veces y vuelve y encuentra todo revolcado, sucio, vuelto nada. Entonces, a veces son infecciones, digámoslo así, de un espíritu de entidad o de un trabajo de brujería. A veces sí, nosotros tenemos que investigar y descartar por qué es un fenómeno paranormal y qué no lo es. A veces nosotros nos gusta vivir en la cochinada, en la mugre, nos gusta ser desorganizados. Entonces, ¿cómo no va a haber esas plagas? Pero cuando usted es una persona organizada, una persona limpia, una persona que le gusta que todo mantenga positivo, lindo, en orden, tiene que cuestionarse. Y en esa cuestión hay varios métodos que se pueden utilizar como tips, digámoslo así, para saber y ayudarse en estos casos. El agua bendita es una fuente de mucha bendición para alejar lo negativo y atraer beneficios. Por eso se llama bendita, bendecire, quiere decir beneficios. Un beneficio que va a traer a la casa, que va a traer a la familia. Entonces, antiguamente se traía un sacerdote para que se bendijera la casa, eso se perdió. Se usaban de sahumerios, eso se perdió. Se rociaba, había la tradición en ciertas épocas del año que se rociaba con el agua bendita y todo eso se ha perdido. Entonces, una forma para ver y sacar esas entidades es estar rociando el agua bendita por todo el sector, por toda la casa, limpiar, trapear, lavar, y eso va ayudando que llegue el progreso, la prosperidad, organizar, para que todos estos bichos y plagas también se vayan. Muy bien, espero que a nuestro usuario le haya quedado completamente resuelta su inquietud de cómo poder atacar estas entidades. Padre, Monseñor, ¿te parece si vamos con el próximo video y lo analizamos? Este es de unas gemelas, así que veámoslo y ya venimos a analizarlo. ¿Qué hiciste? Yo no fui. Se ríe. No, Miriam, no. Yo sé que esto es muy doloroso, pero internarla durante unas semanas es la mejor decisión. ¿Está bien? Muy bien, esta también es de esas historias, Monseñor, que muchas veces son inexplicables, ¿no? Cuando hay unas gemelas y resulta que una de ellas mató como al gato y resulta que no era la gemela, sino que fue realmente un espíritu. ¿Te han pasado, digamos, estos Sí, hay casos? muchos casos donde uno investiga sobre la presencia y manipulación de elementos físicos, biológicos de una entidad, de un espíritu en una casa. También hay fenómenos que la misma ciencia ha estudiado sobre cuando son mellizos, son gemelos, son hermanos, pueden unir las dos mentes y desarrollar una fuerza psíquica que puede hacer que elementos leviten, elementos estallen, elementos se rompan, hacer dañar, pudrir cosas. Entonces primero hay que hacer un estudio profundo para ver si no es una cuestión mental, psicológica, pero también si es real. Mire, una entidad cuando se manifiesta en un sitio, cuando es muy negativa, empieza a absorber la energía de los que están ahí, entonces empiezan a enfermarse, empiezan a haber problemas. Los animales son los primeros los bebés y los animales tienen una sensibilidad en la que los ven, los oyen, los sienten, y hay a veces las plantas y los animales se mueren porque ellos recogen como ese voltaje, esa energía, esa fuerza, ese impacto, y entonces a veces aparecen muertos los animales porque esa entidad los consumió y ese animal, por defender a la familia, o esa planta por defender a la familia, recogió, digámoslo así, toda esa fuerza negativa donde terminó
en estos elementos, en los animales o en las plantas. Entonces es una señal de que puede haber cosas, que esto solo puede dictarlo, definirlo un exorcista, una persona que trabaja en lo paranormal. Muchas veces hay que ponerle cuidado a las matas, hay que ponerle cuidado a los animalitos. Cuando el animalito ve un punto y empieza a ladrar y le da miedo y sale corriendo, o un bebé en la noche llora mucho y le han dado lo que él quiere, cambiado, bañado, leche, está contento y sin embargo siente miedo, y esos son señales de que es posible que puedan darse estos fenómenos. Claro que sí, hay entidades, espíritus que pueden generar piroplastia, que es encender un lugar sin necesidad de fuego. Y hay casas donde da la ilusión de que hay fuego, solo la ilusión óptica, pero hay otras que sí lo crean y se incendian. Hay casas donde por regular ciertas épocas se prenden en fuego y es por causa de una entidad que es negativa. Muy bien, por aquí Aisley Navas hace una pregunta bien interesante. ¿Cuál ha sido el caso más complicado al que te has enfrentado, monseñor? Todos los casos son difíciles. Yo diría que el primer caso, cuando uno ya se enfrenta a un demonio como tal, hay espíritus bajos, que lo llamo tipo A, que son espíritus desencarnados que pueden llegar a tener mucha fuerza, pero los más fuertes son los de tipo B o demonios, entidades bajas, completamente ángeles caídos, que son muy violentos. Entonces a uno en esos enfrentamientos le da miedo, le da estrés, le da ansiedad, quiere salir corriendo porque ve que levita objetos, porque ve que se estallan vidrios, porque ve que un niño de 7, 8 años tiene que cogerlo entre 10 hombres y con una mano manda a la pared a alguien. Bueno, hay muchos fenómenos. Y la sola presencia de esa entidad le da miedo y terror a uno. Entonces, siempre hay casos que son muy complicados, que tienen muchos eslabones de problemas, entonces son los más complicados. Entonces, eso es lo de los niños. Los niños yo diría que son los casos más difíciles, más como aterradores, ver cuestionables, así, ¿no? claro, y la familia y el sufrimiento, porque es muy desgarrante ver cómo sufre una persona porque su hijo hace cosas terribles, entonces es complicado. Antes de ir con el próximo video, hay una pregunta de un usuario que se llama Jesús Melo, bien interesante y tiene que ver con esta transmisión. Cuando me pongo a ver o a escuchar cosas paranormales, empiezo a sentir cosas en la casa. ¿Los programas traen energías? ¿Será que el señor ya empezó a sentir ya? Sí, claro. Lo que pasa es que la mente es muy poderosa. Entonces, si usted se sintoniza, eso lo hablábamos hace un rato de las películas de terror, si usted mentalmente se sugestiona, el poder de la sugestión, en la cual usted empieza a pensar que hay algo, su mente lo va a crear. Y hay casos en el mundo comprobados científicamente que la mente es tan poderosa que ha creado entidades que desaparecen, pero en el momento pueden hacer que se manifiesten cosas, una doble personalidad, digámoslo así, y pueden hacer muchas cosas. La psiquis de la mente es muy poderosa. Entonces, nosotros a veces podemos pensar que estos temas no nos afectan, pero sí nos afectan en nuestra mente y en el inconsciente. Aparte de esto, lo que son las psicofonías, lo que es la voz, la modulación, lo que es estos temas, hacen de que se manifiesten ciertas energías. Entonces, hay espíritus que están rondando. Ahorita hablábamos de que en un lugar pueden haber cualquier cantidad de entidades, espíritus, pero usted coloca ese programa donde están hablando de estos temas, como los que estamos hablando ahorita, y como que ellos reaccionan y dicen, venga, esto me interesa también. O sea, están hablando de nosotros. O sea, y les gusta manifestarse. En este momento, ¿cuántas personas pueden estar sintiendo eso, monseñor? Muchísima gente. Muchísimas personas. Vamos con nuestro próximo video, como les habíamos prometido, y no sobra seguirlos invitando para que vayan a nuestro portal oficial del canal Caracol y consuman esta nueva serie digital en exclusiva por caracoltv.com. Así que vamos con esta historia de una empleada del servicio y ya seguimos analizando estos casos paranormales. Es terrible, mija.
La semana pasada, Agustín se nos murió. ¿Con quién estás hablando? Ella murió la semana pasada y no ha podido irse. Bueno, monseñor, acá hay una pregunta bien interesante de un usuario que se llama Chacón H y dice, ¿alguna vez, monseñor, no ha podido exorcizar a alguna persona? Empecemos que el concepto de exorcizar viene de exorcizar, que es expulsar. El que hace el exorcismo no es uno, es Dios a través del exorcista. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque el exorcista puede tener mucho poder y muchos dones, pero si no es la voluntad de Dios y si Dios no quiere liberar a esa persona, no se libera. ¿Qué es lo que sucede? Dios siempre en todo tiene un propósito y Él es un Dios de amor, de vida y de vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo lo dice. Entonces, ¿Él qué quiere? Él quiere liberarnos, pero a veces hay condiciones de la persona o del trabajo o de cómo se dio la posesión que no permiten que sean rápido. Por lo general estos tratamientos son largos, llevan años, tiempos, meses, no hacer un solo exorcismo, sino puede ser 10, 15, 20, 30 para llegar a una liberación. Puede ser que la persona no solo esté poseída por uno, porque es que a veces pensamos que es uno, pueden ser 10, 15, 20, 30. Yo he llegado a exorcizar con la ayuda de Dios a más de 60, 70 espíritus de una entidad. Entonces es complicado. Hay gente que llega a mi oficina y dice, ya, yo quiero que usted me haga la oración, el exorcismo y esto ya como si fuera magia. Esto no es magia, esto es un proceso y es un tratamiento que lleva tiempo, esfuerzo de la persona, del que va a hacer la liberación, el exorcista, de la familia. Tiene que haber unas condiciones. Lo vemos en la Sagrada Escritura. Uno de los exorcistas más importantes de todos los tiempos es Jesucristo. Y él dice, el espíritu sale, se va al desierto, coge 7 espíritus más, 7 quiere decir cualquier cantidad, lo primero que encontró por ahí se lo trajo, y viene a la casa y la ve organizada, limpia, arreglada, y dice, nos vamos a meter porque está mejor. Y después de que se le meten esos espíritus, es mucho peor. Entonces hay exorcismos donde lo más importante no es el exorcismo. El exorcismo es ya lo último, la graduación, para que me entiendan. Lo más importante es el proceso. ¿Por qué? Porque antes, durante y después tiene que haber todo un acompañamiento, un tratamiento, un seguimiento espiritual, social, psicológico, familiar, porque yo le puedo venir y listo, se hace el exorcismo, se va el bicho, el Chucky, el aliens. Chucky, pero me gustó. coge, se va, y Chucky coge más fuerza, se viene preparado, se le mete y ahí sí quedó fregado. Entonces esto tiene su ciencia, esto tiene un proceso, por eso no todo el mundo se puede poner a experimentar y decir, ay, vamos a sacar este espíritu, vamos a hacer tal invocación, porque es que esto, el que juega con fuego se quema. Yo tuve la fortuna, puedo decirlo así, que fui monaguillo unos 10 años en mi infancia y adolescencia, y en ese proceso tuve la oportunidad de presenciar 2 exorcismos del sacerdote que en ese momento pues estaba en la iglesia. Son procesos bastante fuertes, ¿no? Donde uno también como testigo sale muy afectado, lo siento así, y este comentario lo ato a una pregunta sencilla. ¿Podemos decir y asegurar entonces, monseñor, que los exorcismos son procesos de la mano de Dios? Totalmente, si no está en la mano de Dios, si no hay conversión, no hay cambio, no hay compromiso serio con lo que se está haciendo, no hay resultados, no hay mejoría. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo se encarga de que no se hagan esos tratamientos, pone muchos obstáculos, porque él nos quiere ver sometidos, llevados en la inmunda, como yo les digo, para que me entiendan. Y entonces, si no está un proceso muy bien estructurado espiritualmente, es complicado. Yo he sido testigo de varios exorcismos duros, difíciles, desgastantes, por eso hay muchos sacerdotes, son personas
de diferentes religiones que no quieren hacerse responsables de estos tratamientos ni hacer exorcismo, porque mental y físicamente lo devastan a uno exorcista y a la persona. Por eso no se le puede hacer exorcismos frecuentes a una persona, porque su mente y estado físico puede No resiste. no resiste. Hay casos en el mundo donde han habido muertos por hacer exorcismos muy violentos y por creer que encerrando a una persona, poniéndola a aguantar hambre, que no tome agua, hasta pegarle maltrato físico, con eso van a debilitar esa entidad. Y muchas veces al apretarlos tanto, digámoslo así para que me entiendan, la persona no aguanta y su corazón o su Deja de derrame, funcionar. y eso ha pasado muchas veces en varios países. Entonces es una cuestión muy delicada y de mucho trabajo. Digamos que el último peldaño es el exorcismo, como premio a toda una trayectoria y un trabajo que se debe hacer para que la persona realmente quede bien liberada. Cuando se hace así como por deporte, llegó y venga, yo le hago una oración y ya, y se fue y esto, es muy dudoso y en realidad... Es más, hay exorcismos tan fuertes que el mismo espíritu le dice, ay no, ya no aguanto más, ya no aguanto, ay no me haga eso, yo me voy. Y usted, y pum, se incorpora a la persona y uno dice, uy, se fue. Y uno lo mira y le ve la señal, no, sí se fue. Pero uno que ya tiene experiencia le dice, no, ahí está, y vuelve y uno hace lo que tiene que ser, sus rituales y sus cosas, y ahí se manifiesta. Entonces el demonio también y los espíritus quieren jugar con uno, entonces por eso la preparación personal. Ahora, la persona que recibe un trabajo de brujería, una persona que es poseída, una persona que recibe una vejación, su vida tiene que cambiar. Tiene que empezar, no es que se vuelvan monjes, monjas, ni sacerdotes, ni que esté todo el tiempo chupando ladrillo, haciendo oraciones, no. Que no pueda tomarse una cerveza, que no pueda salir, que no, sí lo puede hacer, pero ya sabe que su vida, digamos, su aura, su energía, su cuerpo quedó violentado y que de pronto si se aleja de la oración y se aleja de las cosas de Dios, se le puede volver a entrar. Eso queda como una mancha en el aura, en la energía, en el espíritu, donde estos espíritus saben y dicen, a este ya lo tocamos. Entonces es un objetivo donde esa energía, esa aura, esa persona no siguió en lo espiritual porque ya ve que está bien y se dedica solo a las cosas mundanas y entonces lo ven flechado y dicen, me le vuelve a meter. Y ya cuando se le vuelve a meter, la cosa sí es muy, muy delicada y muy complicada. Muy bien, ya estamos llegando al final de esta transmisión. El tiempo se ha ido volando, es un tema demasiado amplio para tratar de resolver todas las dudas en más de una hora. Entonces, vamos a terminar de ver los últimos videos de esta nueva serie web que ustedes pueden ver en caracoltv.com, las 13. Quiero que veamos, Monseñor, dos casos bien interesantes. Uno es de muñecas diabólicas y el otro es de vudú. Dos cosas que obviamente hemos escuchado muchísimas historias de estas. Vamos a verlas seguiditas y ya volvemos para que Monseñor termine de explicarnos estos elementos paranormales. Oiga, me gusta su pelo. Espere, le prometo una cosa. Se lo voy a cuidar muy bien. Beatriz, un tinto. ¡Las pantuflas! ¡Beatriz! 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 ¡Al baño! ¡Popó! ¡Haga algo!
Monseñor, lo anunciamos antes de enviar estos dos videos, vudú y muñecas diabólicas. ¿Qué tan cierto son estos dos elementos? No, estos son dos temas muy amplios, esto daría para horas y horas de conversación, pero lo vamos a simplificar, lo vamos a hacer muy concreto. El de muñecas, la fascinación de estos espíritus al incorporarse en un cuerpo, porque ellos vuelven, cuando ellos cogen una materia, cuando posesionan una materia, ellos vuelven a vivir. Usted se toma su guarito, entonces ellos sienten que tomaron su guarito. Se come su bandeja paisa, sienten que se comió su bandeja paisa. Y así muchas cosas. Por eso a ellos les gusta encarnarse, entrar en una materia. Ahora, en objetos inanimados, puede haber posesión también de casas, puede haber posesión de objetos, puede haber objetos malditos, puede haber posesión de muñecas, muñecos. En la historia, y sobre todo en los últimos años, han sacado varias películas de varios muñecos y documentales donde a ellos, por ciertas circunstancias, entran y posesionan, se encapsulan en un muñeco, en una muñeca, y en realidad yo he tenido muchos casos donde sí realmente, y hay videos muy fidedignos y fotografías, donde toman este muñeco y lo hacen caminar, le hacen girar las manos, les hacen girar la cabeza. Chucky, eso sí, Chucky, la moza de Chucky, y La el familia de primo de Chucky, y Chuquicitos y Chuquiciados. Entonces, que sí se manifiestan, no todos los casos. Lo que pasa es que estos espíritus ven la morfología de un muñeco, la estructura, la imagen, y se refleja como si fuera un ser humano. Entonces ellos piensan, dicen, esto es igual, casi igual, no me he podido meter a la niña o a la mamá o al papá, me le meto en el muñeco. Y hay trabajos que son a través, como troyanos, digámoslo así, caballos de Troya, que meten espíritus para hacer trabajos. Ahora, el vudú, la santería, la magia negra es algo muy antiguo, viene de los pueblos africanos, de varias tribus, y hay varios tipos de vudú, de santería, de magia negra. Esto es muy amplio, podríamos hablar horas y horas y horas, porque el tema es inagotable. El vudú, solamente hablemos del vudú. El vudú es la parte oscura de la santería, es la invocación de demonios y de espíritus ancestrales negativos para hacer ciertos trabajos de brujería y utilizar ciertos elementos que se parezcan al personaje o a lo que uno quiera dañar, por ejemplo. Entonces yo hago un muñeco, por eso se habla, es que usted ahí le tienen el muñeco. Entonces le cogen el muñeco, le pueden poner alguna parte de personal, de ropa, pelo, uñas, fluidos, alguna cosa de la persona para que tenga una conexión energética y espiritual, donde representan, donde lo que quieren hacer es infligir ese mal, ese dolor, ese sufrimiento, porque a veces también es para el amor, doblegar a alguien sentimentalmente, o para enfermarlo, o para que sufra un accidente, o para que se arruine económicamente. Entonces yo todo lo potencializo a través de unos espíritus y de unas entidades y unos rituales en ese material, en ese muñeco, o puede ser otro objeto relacionado, para que eso vaya a través del espacio y llegue a donde está la persona y fregar a esa persona. Y pues yo he visto muchos casos donde he tenido que ir a cementerios y a casas a sacar ese tipo de muñequitos y de muchas otras cosas, entierros y muchas otras cosas. Unos son ficticios, otros son reales, otros son simplemente para extorsionar y sacar plata, porque hay gente que se dedica a hacer estas cosas. Pero también hay una realidad y una conexión física donde al destruir algunos de estos objetos empiezan a haber mejoría. Ahora, si se llega a encontrar por casualidad en la casa algún objeto de estos, tenemos que tener mucho cuidado y saberlo manejar, porque si no puede ser contrario, puede ser muy perjudicial para la salud de uno y de todos los de la casa. Muy bien. Se nos está agotando el tiempo, hay un par de preguntas que nos han llegado y yo quisiera, Monseñor, que tratáramos de resolverlas por lo menos la mayoría que podamos, lo más rápido que podamos. ¿Le parece, Monseñor? Muy bien. Vamos a leerlas así rápidamente. Dice Juliana Figuerar, ¿cómo sabe uno que alguien está poseído? Bueno, en internet pueden buscar
Monseñor Andrés Tirado. Yo he escrito varios y hay varios videos y varios en YouTube y bueno, donde da el perfil y las características. Pero a veces hay posesiones que no son tan fáciles de detectar, digámoslo así. Pero las tradicionales, llamémoslo así, son cuando la persona empieza a odiar, es una persona normal, tiene su vida normal, pero empieza a cambiar su vida de un momento a otro. Una cosa es que hayan problemas y dificultades en la vida o caídas, que todos las tenemos. Otra es que en un momento dado caiga y caiga y caiga y no se levante. Entonces, aberración a lo sagrado. Una estampita, agua bendita, la Biblia, hablarle de Dios. Por lo general son espíritus agresivos, entonces la persona se pone agresiva. El entrar a una iglesia, desesperarse, desmayarse, el querer vivir en las cosas negativas, maldecir, tratar de romper imágenes sagradas, el no aceptar las cosas espirituales, el querer matar, se vuelve como medio psicópata, el querer matar a todo el mundo y matarse él. El tener una fuerza, o sansonismo, titanismo, una fuerza de que 5, 6, 7 hombres no lo puedan detener. El xenoglosia, el tener lenguajes ocultos, secretos, conocer idiomas que no conocería, cosas secretas, clarividencia, cosas que no se sabían, que nadie sabía, solo cierto número de personas y algo muy secreto. Entonces, el que puede decir realmente que si está poseído o no, porque es que todo el mundo se volvió ahorita actualmente exorcista y todo el mundo ya da su diagnóstico, y entonces porque mi marido llegó a las 2 de la mañana borracho es que está poseído. Llegó a romper vidrios y a levantar a todo el mundo y a sacarlo de la casa y me llaman, padre, véngase ya, es que tengo una posesión, mi marido está poseído. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No, es que llegó borracho a romper los vidrios. Ah, no, qué pena, su marido es lo que tiene es una borrachera, ni la hijo de madre. Está poseído, pero de otra entidad. De otra vaina y no me llame, no me friegue. Entonces, el único es un exorcista capacitado, o una persona que se dedique en los fenómenos paranormales, que tenga trayectoria, que pueda decir, mire, este personaje realmente sí le hice tales pruebas y tales pruebas arrojaron que sí hay una entidad. Por eso esto es tan delicado, por eso un psiquiatra, a menos de que tenga una formación en estos temas paranormales y de exorcista, puede decir es poseído o tiene un delirio de persecución o es una esquizofrenia, una bipolaridad, porque es que los parámetros son muy parecidos. Usted ve un perfil maniático y ve un perfil de posesión y usted dice es la misma vaina. Pero el exorcista sí tiene la posibilidad de hacerle las pruebas y sacarlo de la duda. Entonces a veces nos creemos exorcistas y nos creemos que podemos dar diagnóstico. Ay no, monseñor, es que mi hijo está rebelde y no quiere hacer tareas, es que se le metió el diablo. Entonces, se le metió fue la pereza más bien cójalo a juguete. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que esto es, como decía Monseñor, es un tema bastante amplio. Podrían dar las 12 de la noche y podemos seguir hablando aquí de todos estos temas. Lastimosamente no alcanzamos a responder todas las preguntas de nuestros usuarios, pero Monseñor, yo quisiera que le regaláramos un contacto en redes sociales a la gente para que le pueda escribir, no sé si en Twitter o en Facebook, para que la gente se ponga en contacto con usted. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en páginas web, en YouTube, me pueden buscar Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, Exorcista Internacional. Encuentran publicaciones mías, encuentran videos, encuentran mis datos. El que quiera, necesite una ayuda espiritual y material, con mucho gusto, en mi oficina, con la ayuda del Señor. ¿Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. Okay. ¿Algún teléfono, Monseñor? 600-3448. 600-3448. O 54. Bueno, en internet está los datos. Muy bien, así que ustedes ya tienen ahí los datos de Monseñor para que se pongan en contacto con él. Si tienen algún caso que contar de asuntos paranormales, algún exorcismo, el Monseñor está dispuesto a ayudarles a todas las personas que lo necesitan. Y yo quisiera que nos despidiéramos para toda la gente que está allá en su casita bajo las cobijas con una bendición
bendición, Monseñor, y si es posible alguna oración de protección para todas las personas. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Con esta oración nos despedimos. A @Carlos Mario Ríos y Monseñor quedan en manos de Monseñor. Señor, extiende tu mano poderosa a través de todos estos tus hijos en esta noche, para que derrames tu bendición, Señor, en sus casas, en sus finanzas, en sus trabajos, en su salud, en su bienestar. Derrama tu bendición en este momento para que sean protegidos por los ángeles, los arcángeles, libres de toda perturbación, de toda maldad, Señor. Derrama tu bendición en esta noche, tu sangre poderosa, y derrama tu unción en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerden que pueden ver los 13 en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, @CaracolTV, y en nuestra página oficial, www.caracoltv.com. Feliz noche, que descansen y que duerman y sueñen con los angelitos. Amén.